2020 ha supuesto la mayor aceleración del comercio electrónico hasta la fecha. El e-commerce ha crecido en 3 meses lo correspondiente a los últimos 10 años. Esto significa que más de 1 millón de personas en nuestro país ha comprado de forma online por primera vez, y los que ya lo hacíamos lo hemos hecho ahora más que nunca. En este contexto nos preguntamos, ¿cuáles son los retos y oportunidades del e-commerce en un futuro próximo? Vamos a situarnos en contexto, atendiendo a las cifras. Si miramos datos del 7º estudio anual del e-commerce en España, en este año, en 2020, este atípico año 2020, hay 22,5 millones de personas haciendo uso de Internet como principal canal de compra. La pandemia ha supuesto el cierre para cientos de pequeños comercios en nuestro país, muchos de ellos con un reto muy específico por delante. ¿Qué hacer con el stock acumulado en sus tiendas físicas si la situación y sobre todo los organismos oficiales obligan a cerrar el establecimiento, como pasó en los meses de pico de pandemia, digamos, ¿no? Es aquí donde el comercio electrónico yo creo que ha dado un golpe sobre la mesa y la creación de tiendas online ha crecido de forma exponencial en nuestro país. Bueno, pues de todo esto vamos a indagar con los ponentes. Les presento ya. Tengo aquí a mi izquierda a Pepita Marín, cofundadora de We Are Knitters. Pepita, encantados de tenerte con nosotros. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Tengo aquí a mi derecha, esto parece un partido de tenis, me encantan las mesas redondas, a Carmen Hidalgo, cofundadora de Vivap. Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Y por último, en el extremo derecho tenemos a Jorge González, Country Manager de PrestaShop en España. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por contar con nosotros. Vamos a empezar. Si os parece, si está claro que las pequeñas y medianas empresas de nuestro país tienen localizada en la digitalización una clarísima oportunidad, ¿por qué cuesta tanto que muchos comercios integren el modelo de venta online? O al menos es mi sensación. La pandemia no la hemos visto venir prácticamente nadie diría yo, pero llevamos muchos años hablando ya de transformación digital. Jorge, ¿por qué les cuesta tanto a una parte del sector, sobre todo de los tenderos, ¿no?, de los pequeños comercios, adaptarse a la digitalización que ha hecho que prácticamente el tsunami de la pandemia llegue y arrase con todo? Bueno, yo creo que por separar, había gente que ya venía trabajando, o sea, no es todo, había una parte importante que ya venían evolucionando, ¿no?, porque el consumidor se lo estaban pidiendo, pero sí es verdad que ha habido un porcentaje elevado, que no es fácil de cuantificar, de que directamente no habían empezado con... Yo creo que e-commerce es una parte de digitalización en el proceso, ¿no? Y un poco, yo creo fundamentalmente, obviamente cambiar unas estructuras ya montadas de hace muchos años, con los equipos preparados, no es fácil, ¿no? Ha venido el tsunami les ha pillado el tsunami en pleno cierre, han tenido que buscar también soluciones de urgencia, ¿no? Y bueno, muchos de ellos sí lo han hecho y ha habido otros que han dicho, bueno, esto pasará, esto no ha pasado. Se va a quedar, el consumidor, han entrado un par de millones de consumidores nuevos en la parte de e-commerce durante la pandemia y el consumidor está pidiendo ir por ahí, ¿no? Con lo cual hay un punto ahí importante, pero vamos, yo lo achaco mucho, por un lado, a falta de interiorizar esa necesidad, segundo, estructuras muy difícilmente evolucionables o por de una forma fácil, y luego también pues hay un tema de formación, ¿no?, que creo que es muy importante. No, yo totalmente de acuerdo con Jorge. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es catalizar algo que ya estaba, ¿no? O sea, que todos íbamos, todos los tenderos, todos teníamos ahí en la mente, ¿no?, que algo iba a pasar, que había que ponerse, pero es verdad que cuando tú llevas un negocio toda la vida es muy difícil sacar tiempo para cosas que no son prioridad, ¿no? Y no lo eran tan prioritarias antes de la pandemia. Esto lo que ha hecho es ponerse las pilas a todo el mundo, ponerlo como prioridad, porque era o hacían e-commerce o no vendían, ¿no? Y a nosotros los que llevábamos toda la vida online, hombre, ha sido un espaldarazo, un empuje, pero ya veníamos muy preparados. Claro, jugábamos con ventaja porque nuestro negocio era 100% online. Entonces, ha sido como el catalizador, como el teletrabajo, ¿no? También estaba ahí, se hablaba de él, pero hasta que no ha venido esto, no nos hemos puesto a ello. Sí, yo por añadir algo a lo que han dicho mis compañeros, creo que también es importante tener en cuenta que para que un negocio pueda ser digitalizado necesita de una demanda digital. Y esto a veces en no todos los pequeños comercios ocurre. Si tu pequeño comercio se basa en el comercio de proximidad, en la cercanía, tú aportas valor pues a base de tus recomendaciones, de tu presencia, es muy complicada la digitalización. No digo imposible, pero es muy complicada. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta, creo, a todos esos negocios cuya demanda digital todavía es muy inmadura y, claro, que se ven abocados sí, tengo que digitalizarme,
pero ¿cómo, no? ¿Cómo capto yo a esos consumidores digitales que todavía no los conozco y que tengo que conocerles? Claro. De hecho, fijaos, habéis tocado un tema muy interesante. Voy a ir a continuación con esto. El tema de la formación ha sido Jorge. Pero Carmen también me parece interesante destacar y preguntaros, Jorge, ¿cualquier negocio que venda producto puede y debe disponer de una plataforma e-commerce? No, directo. O sea, hay un porcentaje que sí, depende mucho del tipo de producto del negocio, ¿no? Pero está claro que no todo el mundo... Yo creo que todos tienen que tener una parte digital, eso está claro, mayor o menor medida. Pero hemos visto en el confinamiento soluciones montadas con un WhatsApp, Bizum, un par de vídeos y empiezan a vender. O sea, yo entiendo también que depende también de eso, la amplitud. Yo también creo que el tema de las tiendas online, el montarlo, que al final requiere un nivel de inversión, requiere un montón de tal, ahí ya... Yo creo que llega un momento que a lo mejor puede ser en algunos casos un segundo paso, que puede ser, depende también si ya venían con una web montada, con algo de tráfico, si tenían bases de datos. Yo creo que la casuística es muy amplia, ¿no? Pero no todas necesitan empezar directamente con una super tienda online. Yo creo que hay pasos intermedios que deben ir explorando. Facebook empieza a tener soluciones. Yo iría un poco progresivamente, ¿no? Porque esto al final, vamos a lo mismo. Lo que sí está claro, lo tienen que hacer porque posiblemente la situación que tengamos ahora, lo que hemos hablado, se va a quedar, ¿no? Y la demanda cada vez va a estar más madura, ¿no? Porque al final necesitan generar, y aunque sea local, yo creo que hay un punto que es súper importante. Nosotros montamos una iniciativa, Restart from Home, durante el confinamiento para intentar ayudarles un poco. Hemos visto casi 1.500 e-commerce durante o inicios de e-commerce, y al final había una parte en local que era muy interesante, es decir, bueno, ya aunque sea tu clientela local, busca un medio de relación, aunque sea una base de email, una base de WhatsApp, que te puedas comunicar por ello. Eso también es digitalización y eso también es e-commerce, ¿no? No, pues yo en este sentido, a ver, para nosotros yo no concibo ningún negocio sin, pero bueno, porque lo veo desde mi perspectiva, que vendemos hoy solo online, que siempre lo hemos hecho así, siempre hemos creído en este modelo, justamente para no tener que invertir tanto en activos, ¿no? O sea, el e-commerce es algo que puede tener sus barreras a nivel formativo. Luego todo el mundo dice, no, es muy fácil montar una web, tal. Tú ponte sin formación de código, sin tal, es difícil y puede ser muy frustrante. O sea, que te dicen, bueno, las plataformas, te enredas, puede ser muy frustrante. Entonces, es muy difícil. O sea, yo creo que falta mucho tema de formación y luego, pues es que también no es para todo el mundo, ¿no? Y luego yo también soy muy... Esto pasará y también las tiendas tienen que sobrevivir, ¿no? O sea, imaginaos ciudades sin tiendas, o sea, puede ser ¿no? O sea, es un poco apocalíptico, ¿no? O sea, en ese sentido, que es verdad que cuanto más gente haya formada, cuanto más e-commerce haya, mejor, porque mejor le irá a todo el mundo, porque está claro que va todo, pero es verdad que, hombre, que yo creo que también en la parte offline seguirá y la tenemos que fomentar desde consumidores, ¿no? O sea, si podemos comprar en una tienda local, pues hagámoslo también. Sí, yo creo que digitalización no implica únicamente o solamente tener una web, que esto era un concepto antiguo, ¿no? De tengo que tener todas las redes sociales y una web para poder vender, sino que implica más allá, ¿no? Y sobre todo implica también la generación de canales de captación eficientes, porque puede ser que creemos una web pensando que con esto ya está todo y luego nos damos cuenta de que nuestra web no la visita nadie. Existe esa demanda, pero no soy capaz de atraer tráfico. Y esto para un pequeño comercio también es un reto muy importante. Entonces, yo creo que aquí se está formando una serie de casuísticas que no favorecen nada a las empresas pequeñas o no digitalizadas, pero que suponen un reto para muchas empresas satélite, ¿no? Hablábamos el otro día, consultorías, agencias, que si aportan valor verdaderamente pueden hacer un tándem perfecto para ayudar a estas empresas a captar eficientemente tráfico. Y si no, que te digan a ti lo que comentaba Pepita, ¿no? Se necesitan al final ciertos conocimientos técnicos para gestionar tu propio e-commerce, lógicamente. Con lo cual, hablando además de optimización de los canales digitales, en vuestro caso, en Vivap, cuéntame un poquito, si quieres primero, qué es Vivap, porque habéis dado como un pequeño salto evolutivo desde el principio y ahora podéis hablar, de hecho estás aquí sentada hablando de e-commerce, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros lo que ofrecemos somos un marketplace de productos orientados a la crianza y a la maternidad y a la paternidad, y lo que ofrecemos es una herramienta para poder crear una lista de nacimiento colaborativa.
añadimos productos a una lista, la compartimos con nuestros familiares y amigos y ellos van haciendo aportaciones. Cuando se llega al 100% de un producto, te lo enviamos a casa. Claro, esto en plena pandemia pues, ha resultado una herramienta de gran utilidad para las familias que no se podían ver o que viven lejos geográficamente, porque simplemente te hago una aportación en tu lista y tienes un regalo y una dedicatoria por mi parte y participo un poco de la llegada del bebé. Nosotros sí que hemos girado, al principio solo éramos listas de nacimiento, luego nos dimos cuenta que merecía la pena dar ese salto a Marketplace y que pudiesen hacer compras también de productos, los padres que ya nos habían usado para el nacimiento, pues las compras recurrentes. Y eso sí que ha sido un gran salto porque hemos tenido que tener una red de logística mucho más estable, una red de distribuidores mucho más potente, pero al final hay que adaptarse a lo que te pide el cliente y el cliente estaba pidiendo eso. Mira, Jorge, me gustaría, yo creo que todos los que están aquí, lógicamente todos los que nos estéis viendo, quiero decir, conocen o al menos les suena qué es PrestaShop, pero bueno, por si acaso hay alguien despistado que todavía no sabe muy bien qué hay detrás, ¿qué es PrestaShop? En pocas palabras. Yo creo que no todo el mundo nos conoce, pero bueno. Yo soy Jorge González, soy country manager de PrestaShop y PrestaShop es cuando vas a montar una tienda online, pues una de las plataformas que existe de código abierto, pues es PrestaShop, con lo cual de alguna forma te facilita el montar esa tienda. Y actualmente tenemos hay aproximadamente unos 60.000 tiendas online en España montadas con nuestra tecnología y luego, como hemos tenido esta situación buena para la industria del e-commerce, en general no demasiado buena, ¿no? Hemos tenido un crecimiento aproximadamente de un 50% de nuevas tiendas, las tiendas están haciendo mayores, con lo cual ahora estamos creciendo bastante. Y tengo una duda porque además me llama la atención, viendo la oferta de la gran mayoría de plataformas de e-commerce que, claro, desde el desconocimiento, yo no soy una experta en e-commerce, me da la sensación de que se parecen mucho, son muy similares. Entonces, ¿qué hace que un comercio que se esté planteando pues dar, como Carmen, ¿no?, el salto evolutivo hacia el e-commerce, se decida por PrestaShop, por ejemplo, con respecto a la competencia? Hay varios sistemas de plataformas, unas con más penetración, otras menos penetración. Yo el hablar, el por qué elegir una y otra, yo creo que cada una cumple una necesidad, realmente son completamente diferentes. No voy a entrar un poco porque sería complicado. Yo digo un poco el planteamiento nuestro como PrestaShop, lo que ofrecemos es, creemos que somos una muy buena solución. A lo mejor incluso te puede servir también para un e-commerce que está empezando, un lanzamiento, pero luego es verdad que necesitas un cierto apoyo técnico, un cierto conocimiento, lo cual pues complica un poco el inicio. Proyectos ya que están lanzados, que ha habido una fase de validación, que quieren hacerse mayores, que quieren entrar en multilingüe, que quieren entrar en otros países internacional, yo creo que ahí pues PrestaShop tiene una solución que pues tiene bastante lógica dentro de tal. Pero al final cada plataforma, parece que hay muchas, pero realmente hay 3 o 4, y uno de los puntos fundamentales es al final, si realmente quieres que la tienda escale y la tienda tenga un cierto, vas a necesitar algo de ayuda técnica, ¿no? Lo de los socios tecnológicos, a mí me gusta hablar mucho de socios tecnológicos, ¿no? O sea, si montas tienda online vas a tener que invertir. O sea, esto sin invertir ya no funciona y una parte importante es que encuentres yo lo llamo, en vez de consultoría y tal, hablo mucho de socio tecnológico. Y hay cosas que para mí son fundamentales. El montar la tienda online, una vez que necesitas un socio tecnológico que te ayude ahí. Lo puedes hacer in-house, pero bueno, tiene unos costes tal. Si quieres empezar con Amazon, pues a lo mejor es bueno que busques una agencia. La parte de SEO, de tráfico orgánico, que cada vez es más complicado, es más técnico. Entonces, al final, yo creo que es un proyecto con socios tecnológicos y dedicarte un poco pues a lo que tienes que hacer, ¿no? Ser tendero, a gestionar la venta, a gestionar la oferta, que es donde realmente te puedes aportar más, ¿no? Bueno, y en el caso de We Are Knitters pasa un poco, o desde mi perspectiva como PrestaShop, me extraña que haya alguien de los que están al otro lado que no sepa, no haya oído hablar alguna vez de We Are Knitters. Por si acaso, ahora le voy a pedir a Pepita que explique en pocas palabras también en qué consiste. Además, es un caso de éxito en España y yo siempre que coincido con Pepita se lo digo, que para mí es un orgullo porque son fantásticos y han hecho un trabajo impecable y no paráis de crecer, ¿no? Entonces, quería preguntarte primero, lógicamente, ¿qué es We Are Knitters y cómo habéis percibido vosotros este subidón del e-commerce en nuestro país los últimos meses, ¿no? Porque lo habéis vivido en vuestras propias carnes. ¿Cuánto habéis crecido? Bueno, gracias Esther, porque ahora solo queda defraudar. Esther es muy fan de We Are Knitters. No, We Are Knitters es, para explicarlo corto, vendemos kits para tejer y ovillos por internet. Este es el planteamiento desde el principio, desde hace casi 10 años, y lo seguimos siendo. Es verdad que ha virado lo que decía un poco
lo que decíamos un poco, no sé si era Jorge o Carmen, que no solo es al final tú haces un e-commerce y al final se ha convertido, por ejemplo, en una comunidad de tejedores. O sea, We Are Knitters, definirlo solo como un e-commerce de lanas, es eso, pero nosotros hemos crecido gracias a una comunidad a través de Instagram, a toda una serie de cosas que había alrededor de la pura página que vende y el tráfico que le llevas, ¿no? Entonces, es verdad, coincido en que no solo es un e-commerce, sino We Are Knitters no sería lo que es si no fuera por todo el universo que hay alrededor, que es muy digital, que ya puede ser WhatsApp, Bizum, Instagram, lo que sea. Entonces, nosotros es verdad que nacimos hace mucho tiempo, estábamos comentando antes con Jorge, nadie tenía mucha esperanza porque era muy nicho y lo sigue siendo, y lo sigo diciendo, que ahora es muy fácil decirlo porque está medio demostrado, pero en el nicho está la oportunidad, ¿no? O sea, en un universo donde todo el mundo vende de todo ya en Internet y demás, la manera de competir contra los grandes marketplaces, grandes tales, pues eso, nichos, ¿no? O sea, meterte en nichos. Esto en la época nos costó mucho más convencer a la gente, entonces, pero es verdad que hemos ido creciendo muy poco a poco, hemos tenido mucha paciencia y en el confinamiento hemos crecido pues a niveles de 300%, o sea, abril de 2020 fue que ya era un e-commerce que no crecía al 100%, o sea, nosotros ya llevábamos 10 años, crecíamos al 30% y ya era como una cosa. Y de repente, pues abril de 2020 fue nuestro mejor mes. Se juntaron dos cosas. Uno, que éramos 100% online. Nosotros toda la venta que hacemos es online. Tiene una particularidad que nosotros el 95% de las ventas las hacemos de fuera, de España. Y España justo es un país que lo teníamos no olvidado, pero es verdad que no había, lo decía Carmen, no había demanda digital, no había tráfico. Nosotros ni demanda digital ni de tejer, la verdad, para ser sinceros, porque en abril la gente en España está tomando cañas en una terraza. Entonces favoreció todo el tema online y el tema de que estábamos todos encerrados y que era una actividad de casa, ¿no? Entonces favoreció todo eso y nosotros es verdad que habíamos, como dice Jorge, habíamos invertido muchísimo en tecnología. Yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, que We Are Knitters es una de las empresas más tecnológicas de España. Bueno, es igual, un poco exagerado, pero es verdad que la gente lo ve como muy físico, muy de tejer, muy de diseño, de marketing y demás. Y luego nosotros hemos invertido sin saber mucho del tema al principio, pero es verdad que te tienes que poner las pilas. Te tienes que poner las pilas y te tienes que mentalizar a ello. O sea, que a mí no me gustaba nada ni hablar con informáticos ni nada, y un día dije, bueno, es que esto es lo que me toca si queremos crecer. Hemos invertido muchísimo en logística, que significa muchísimo en sistemas, muchísimo en la plataforma. Entonces por suerte estábamos muy preparados porque habíamos invertido muchísimo a lo largo, poquito a poco, de estos años. Entonces no fue de la noche a la mañana, venga, nos ponemos. Entonces esto pues pudimos hacerlo gracias a llevar ya 8 o 9 años en e-commerce, ¿no? Entonces. Y si hablamos, vamos a avanzar un poquito más antes de terminar, si hablamos de perspectivas de futuro, al final leía yo hace unos días que la omnicanalidad, Jorge, se impone, sobre todo en el comercio electrónico, en el e-commerce, la sostenibilidad también, y esto es muy importante, que también ha pegado su subidón particular, ¿no? Jorge, ¿por dónde creéis desde PrestaShop que pasan las tendencias globales, digamos, de crecimiento en este sector? Bueno, eso viene porque el jueves pasado tuvimos el PrestaShop Day y tal, y bueno, que además fue un éxito, tuvimos como 2.000 inscritos y además han quedado todos los vídeos grabados. Hicimos dos ponencias, una de crecimiento y otra de sostenibilidad, ¿no? Que era un tema que nos gustaba mucho. Básicamente, las conclusiones que salen de ahí, que al final, porque había gente con un nivel de expertise importante, tema de crecimiento e-commerce, obviamente el sector está creciendo fuerte. Tampoco hay un mensaje también, pero que hay que tener cuidado porque todos esos crecimientos muy importantes han supuesto unos cambios operativos en las empresas, una adaptación que en muchos casos han afectado seriamente a la rentabilidad, ¿vale? Con lo cual hay que ver, lo del crecimiento está ahí. Lo que sí quedó claro un poco el otro día es que han entrado aproximadamente 1.5, 1.8 más de consumidores que no estaban, con unos rangos de edad superiores en muchos casos, que además estamos yendo hacia una campaña que empezó ayer con el Prime Day, que se ha adelantado todas las ofertas, con lo cual ese consumidor se va a encontrar con unas ofertas tremendas, con mucho stock, lo cual va a hacer lo más normal es que se quede, incluso que siga, con lo cual, por ahí fenomenal, hay que adaptar las estrategias y un poco lo que comentabais, la parte de, ¿qué pasa? Que hay mucha gente intentando ahora entrar en este mundo, lanzarse,
sin base. Yo tengo mañana una charla en Jóvenes Emprendedores en Córdoba, creo que es emprender en e-commerce y decir, señores, si usted no tiene una base mínima de omnicanal, algo físico, algo de tráfico, un blog con 600.000 visitas, una parte inicial, piénsatelo mucho, porque es que cada vez es más competido y es más complicado. La plataforma al final es el menor de los problemas actualmente, por lo menos luego se puede escalar, luego se puede migrar, se pueden hacer cosas, con lo cual, ten cuidado. Y luego la parte con lo cual, crecimiento sí, pero yo cada vez creo que esto está volviendo más profesional, que los business plan mandan, que la rentabilidad tiene que estar ahí y si no va a funcionar. Y luego en el tema de sostenibilidad, porque claro, el planteamiento que hicimos fue, vale, se puede ser sostenible, tuvimos 3 proyectos de Buen Café, Come Fruta, tal, todos, uno de veganos también, todos muy sostenibles. El tema es, ¿está el consumidor dispuesto a pagar un precio superior, entre comillas, por eso? Y luego ese nicho es lo suficientemente grande como para escalar y que esto sea una empresa y vaya a lo mejor más allá de un autoempleo, ¿no? Y las conclusiones no estaban muy claras, ¿vale? Porque el consumidor te está diciendo, perfecto, pero quiero pagar, y además están entrando players muy fuertes en todos los sectores. Te coges el tema de veganos, empieza a haber un montón de plataformas ya, también formatos marketplaces, entran los distribuidores, con lo cual la parte de precio también se erosiona, ¿no? Y el consumidor, con lo cual... Pepita, yo creo que también quería dar que estaba asintiendo así con la cabeza. Claro. No, hay un tema que es yo estoy muy de acuerdo en lo que decía Jorge en 2 temas, ¿no? Uno es el tema de oye, nos hemos puesto, es como cuando en algún gobierno anterior era vamos todos a emprender, que es la solución a todo. Entonces ahora también puede parecer que es vamos todos a montar e-commerce. Hay que tener mucho cuidado porque lo hemos hablado repetidas veces. Hay muchísima competencia, o sea, es verdad que el mercado es enorme, está creciendo y demás, pero porque el mercado esté creciendo, si tú no das un producto muy diferencial, que no es que esté todo inventado y no es para desanimar, pero es verdad que es muy, muy difícil. Y en muchos casos a nosotros nos dicen, bueno, ¿cuál es el éxito de We Are Knitters? Y digo, en gran parte es la suerte, o sea, yo a lo largo de estos 9 años, la de veces que cuento, que hemos tenido un golpe de suerte, que luego hemos estado trabajando, que hemos dormido en almacenes en Alemania, en Estados Unidos, en donde sea, eso por supuesto, todos los emprendedores trabajamos muchísimo, pero es verdad que hay golpes de suerte, es muy, muy difícil, está muy profesionalizado, incluso profesionales que vienen, que se ponen a emprender a tal, fracasan, porque hay cosas de suerte, hay cosas de producto, mercado, hay cosas de competencia y demás. Entonces, en eso primero. Y luego el segundo tema, que yo creo que es súper importante, es el tema de las ofertas, de la sostenibilidad y demás, ¿no? Que estamos entrando igual en un bucle que puede parecer beneficioso para el consumidor en primera instancia, ¿no? Porque más ofertas, más tal, por lo menos en el offline, las rebajas estaban reguladas de cierta manera, ¿no? Entonces, esto es, no sé qué, el Prime Day, el tal, no sé qué, hago rebajas cuando me da la gana porque estoy en 1000 canales y mi empresa está basada en no sé dónde. Entonces, esto al principio puede beneficiar al consumidor. Hay un momento que está muy bien que el e-commerce suba y tal, pero hay que tener cuidado con las compras compulsivas, con todo el tema de eso no es sostenible, ¿no? O sea, en sí no es sostenible toda esta vorágine de, bueno, pues ahora lo compramos todo online y compro, devuelvo, para arriba, para abajo las motos, para... Entonces, que hay que tener mucho, yo creo que pues hay que tener cautela, uno, en no todo el mundo puede hacer e-commerce y no el e-commerce no es la panacea, y dos, nosotros como sector y... Nosotros somos muy pequeños, ¿no? Pero los grandes y demás, que habría que tener un poquito de responsabilidad en el sentido de que esto igual no es sostenible a largo plazo. Sí, por añadir simplemente 2 puntos. El primero, yo creo que cualquier sector, cuando amplías la oferta de una manera, digamos, consolidada, el consumidor gana poder porque tienes más opciones y entonces yo creo que lo que nos vamos a encontrar ahora en los próximos meses es que no vamos a tener otro remedio que tender a la excelencia en envíos, a la excelencia en cuanto a cómo te llega el paquete, a la excelencia en cuanto a plazos, en cuanto a precios, porque hay mucha competencia y yo creo que vamos a tener que ponernos mucho las pilas. Ya no todo vale, antes había sectores en los que solo podías comprar en 2 e-commerce y entonces si uno te salía mal tenías el otro, pero ya está. Creo que vamos a tender hacia un horizonte en el cual va a haber muchas opciones y el consumidor va a ganar poder y los e-commerce nos vamos a tener que poner las pilas en excelencia. Y luego hay otro punto también importante, que es que en muchos sectores había muchos intermediarios,
que me voy a trabar con la palabra y así me la evito. Estábamos viendo venir. Entonces, ¿qué ocurre? Que si antes teníamos la típica estructura de fábrica, marca, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, retail, ahora lo que está ocurriendo es que ya de repente el distribuidor mayorista dice ¿qué diferencia hay entre yo vendérselo a un minorista o a una tienda o directamente poner mi propio canal? Entonces, lo que nos podemos encontrar es que muchos sectores van a cambiar su estructura hacia modelos quizá más eficientes, pero que dejan afuera a muchos players que tenían su sitio a partir de ahora. Entonces, yo creo que son los dos puntos a los que bueno, desde mi punto de vista hay que tener en cuenta, ¿no? Esa parte del pastel que se queda sin trozo para muchos, y porque los distribuidores al final pueden vender directamente online, porque no tienen que hacer esos esfuerzos, ¿no? de atención directa o de atención física. Bueno, tenemos que ir acabando y no me gustaría despedir, o al revés, me gustaría despedir a modo casi de conclusión, por ejemplo, Carmen, si te parece, ¿qué objetivos tenéis desde Vivap de cara a lo que queda de 2020, que prácticamente esto ya está hecho? A ver, 2021 igual mejor seguro que es, y también a medio plazo en 2021. Sí, nuestros objetivos van un poco en línea con lo que acabo de comentar, tender hacia la excelencia. Los plazos tienen que ser ya de 24 o 48 horas de envío, el cliente tiene que estar atendido, tiene que haber un servicio postventa excelente. O sea, todo esto no es que no hayamos querido hacerlo antes, pero es que ahora se impone. Entonces, es necesario darle al cliente un servicio excelente. Yo creo que eso es una de las ventajas que podemos sacar de esta crisis. Y luego también la parte sostenible, que creo que es también una asignatura pendiente en muchos e-commerce que hemos ido a lo mejor demasiado a precio o a ofertas, y quizá hay que parar un poquito y reflexionar acerca de dónde queremos estar, ¿no? No, nosotros 2020 ha sido un año que hemos tenido una suerte increíble, entonces hemos aprovechado para lanzar más verticales. Nosotros se llama We Are Knitters, que somos tejedores, pero un poco la oportunidad es lo que creemos que no somos knitters, somos doers, ¿no? Entonces estamos lanzando varios verticales, vamos a lanzar de aquí a diciembre 4 de bordar y demás, todo relacionado con el mundo del astroturismo en el mismo nicho. Y luego un tema muy, muy, muy importante que ha comentado Jorge, que se sobrevuela muchísimo en todos los foros sobre todo de e-commerce, es la rentabilidad, ¿no? Entonces, al final, bueno, puede haber capital riesgo que financie la falta de rentabilidad durante cierto tiempo. Eso no hay duda en detrimento, ¿no? Digo, o sea, a favor del crecimiento. Pero hay un momento que la sostenibilidad de una empresa pasa por ser rentable. Nosotros somos rentables desde hace tiempo, pero es verdad que los márgenes cada vez es más difícil, o sea, porque vender online, Zara, son mucho más rentables sus tiendas que su canal online, porque cada empaquetito que tú envías a Francia, a Alemania, cuesta una barbaridad. O sea, también yo participo en muchas mesas redondas de internacionalización, pues tienes que tener el margen para soportar el paquetito que vuele a Alemania. Entonces, hay un tema, nosotros estamos también muy centrados no solo en el crecimiento, sino también en la rentabilidad como empresa, no en la operativa, sino como empresa también. Bueno, en el caso nuestro, fuera de los objetivos típicos de negocio, que es seguir creciendo y tal, que bueno, con la situación que estamos teniendo, pues va a estar ahí. Yo creo que una cosa que hemos hecho muy bien durante este periodo de encerramiento, de pandemia, como lo queramos llamar, ha sido generar un montón de contenido que yo creo que hemos ayudado. Yo hablo de los 1.500 e-commerce que hemos intentado ayudar y tal. Yo creo que tenemos que seguir generando ese contenido, estemos o no confinados. Hay mucho webinar, hay mucho, y yo creo que es parte de cómo podemos ayudar un poco a las tiendas, ¿no? Vamos a crecer seguro, porque el sector está creciendo y hay muchísimas oportunidades, pero yo creo que tenemos que seguir reforzando esa parte de ayuda y un poco de decir, o sea, yo estoy muy pesado con lo de e-commerce rentable, pero necesita, porque va a haber, yo me estoy encontrando un caso muy concreto de gente que ahora está saliendo de banca de tal, con una indemnización, antes montaba un bar, ya no montan bares, ahora les ha dado por montar e-commerce. Y a mí eso me preocupa un montón, porque es que es todavía mucho más complicado. Entonces, yo creo que entre todos, yo creo que tenemos una mini burbuja montada de qué tal, y eso la única forma es contar experiencias, traer casos de éxito que digan, mira, es que esto es muy complicado, es que está el tráfico, es que está... Y yo creo que sí, ahí tenemos que reforzarlo y es un poco uno de los objetivos que tenemos fundamentales.
Pues nos quedamos con todas estas conclusiones. Muchísimas gracias a Jorge González, Country Manager de PrestaShop en España, Carmen Hidalgo, cofundadora de Vivap, Pepita Marín, cofundadora de We Are Knitters, por habernos acompañado hoy en Talent Garden hablando de e-commerce. Gracias de verdad a los tres y gracias a vosotros, a los que estáis al otro lado. Nos vemos en próximos encuentros aquí en Talent Garden.